o desconocidos, nuestro capítulo 002, una serie de programas que hemos lanzado a través de la ventana del YouTube, con la disposición y obviamente con la gente que ha querido que sigamos con estos programas, con esta información. Buscamos, yo creo que el medio más conveniente, que es el YouTube, así que vamos a seguir con estos programas todos los martes a las 8 de la noche en vivo totalmente. Hoy hay elecciones en Estados Unidos, lo comentábamos en el previo, hay elecciones en Estados Unidos, muchos estarán pendientes, muchos estarán diciendo no que gane Trump, no que gane Clinton, habrá otros programas que están analizando y sobreanalizando y diciendo mentira y media y analizando cosas que no tienen sentido, pero la verdad es que a lo largo de la historia que nos ha enseñado, desde que el ser humano se dejó manipular por otros seres más poderosos y les entregó su cuidado y les entregó sus riquezas y les empezó a pagar tributo, el ser humano, nosotros, la clase obrera, los que vivimos el mundo normal, no tenemos voz, no tenemos voto, no tenemos decisiones sobre ese mundo. Se ha dejado claro en varias circunstancias, se ha dejado claro en varios momentos de la historia, y hoy lo vamos a analizar, vamos a hacer un recorrido por esos momentos, por esas familias, y ahí descubriremos, para los que lo saben y los que no, verán quiénes son los reyes, los dueños de este mundo. Hoy vamos a hacer un recorrido, como dice Chuck, por todo este telaraña de cosas que vienen desde los años 1700, que fue donde comenzó toda esta historia, y vamos a ir viendo por qué el resultado y el manejo que se le da a la noticia de las elecciones en los Estados Unidos es tan, pero tan subjetiva. En este momento muchos estarán viendo o siguiendo de reojo lo que diga CNN, NBC, New York Times, en fin, todos los medios de comunicación de los Estados Unidos. Pues les tenemos una noticia para empezar, para comenzar con una noticia bomba. Los dueños de los principales medios de comunicación en los Estados Unidos, llámese CNN, Fox, ABC, Daily News, todos estos medios, escritos los dueños escritos o televisión de broadcasting, son los Rothschild. Ellos son los verdaderos dueños que están detrás de ellos. Así que lo que ustedes ven ahí básicamente es show. Show dándole seguimiento a una noticia donde ya han existido muchas informaciones, pruebas contundentes de terceros donde han grabado reuniones, sobre todo con Clinton, los Rockefeller, con Clinton y los Rothschild, e inclusive hace una par de semanas vi una reunión entre Trump y en un restaurante con los Rockefeller. Entonces, en realidad, hay muchos hilos que vamos a comenzar a ir desmenuzando. Les prometemos una cosa, vamos a ir desmitificando muchos conceptos, pero vamos a ir despacio. No queremos ir rápido, no queremos dar información somera o datos al tarantantán, no es nuestro estilo. Queremos dar datos conscientes, basados en hechos históricos y que les permitan a ustedes ir entendiendo, porque es una maraña, realmente esto hay que irlo deshaciendo, hay que irlo destapando paso por paso. Una de las primeras cosas que queremos hacer es explicar qué está detrás de todo esto. Y detrás de todo esto, como siempre, está el dinero. Y para poder explicar el dinero, hay que explicar qué es un banco, porque al final y al cabo, esa es la mejor representación del dinero. Así es. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Un Desconocidos. Denle suscribir para que estén recibiendo las noticias, material que viene en futuros programas. Y también dar like a los videos. Sus likes y sus suscripciones nos ayudan a mantener en vivo, en mantener en línea este proyecto que lo hemos trabajado, obviamente pensado en ustedes y con todo lo que ustedes quieren saber. Sí, estas personas desde hace ya bastante tiempo han venido manipulando. Hubo un rompeaguas a partir más o menos del siglo XVIII, sobre todo con la batalla de Waterloo. Con la batalla de Waterloo, pero sobre todo con el destape de la industrialización del ser humano, donde la gente que ya tenía poder, que ya tenía dinero, que había hecho dinero con la conquista, con la esclavización, toma las empresas, toma los emporios petroleros, se deja usar el carbón, se empieza a usar el petróleo, los petroquímicos, y empiezan a hacer mucho dinero de eso. Y empiezan a hacer
la mayoría de los países empiezan a prohibir a los esclavos. Pero entonces empiezan a hacer esta nueva forma de esclavismo. Tú nos vas a explicar ahorita, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, las sociedades, las comisiones, los sindicatos, las empresas empiezan a formarse estrategias para tener a los obreros, para tener a la gente, siempre encadenada al dinero. Sí, hay que comenzar que en el siglo X, básicamente, el poder obtener ganancia o poder lucrar con algo se reducía al trueque. Entonces, de repente, tú hacías un pastel, llegaba una persona con unas frambuesas, intercambiaban y le daban. Pero muchas veces esa forma de trueque tenía sus inconvenientes que se comenzaron a agravar. Porque, por ejemplo, puede ser que las frambuesas que traía el vecino no eran de tu agrado para tus pasteles, él se resentía porque no tenía quien vendérselas, claro, y comenzaba una serie de problemas. Entonces alguien dijo, ¿saben qué? No más trueque. Utilicemos un medio donde todos tengamos una forma de medir nuestras riquezas, y fue como lograron establecer que el metal más importante en el planeta era el oro. Entonces, de acuerdo a la cantidad de oro que usted tuviera, así era su riqueza. Así es, empezaron con oro, con la plata, digamos, para evaluar monedas más pequeñas, y también lo que se empezó a trabajar es que obviamente al tener una sobreproducción, ya no te alcanzaba el trueque. Entonces yo podía, al tener la agricultura, uno podía tener muchas toneladas de algo, entonces yo era más rico que el que solo podía tener una vaca. Pero ¿cómo hacía para tener eso? Entonces hay que darle dinero. Tú me tienes que dar algo porque entonces lo que tú tienes no me alcanza. Correcto. Entonces mejor dame algo, dame otra riqueza. Y obviamente empezaron con las prácticas de dinero. Fue aproximadamente en esos siglos donde estas personas, estas familias, sobre todo una familia muy interesante que también hablaremos de ella, tal vez algunos la conozcan, algunos no, la familia Morgan, es de las que sobre todo empieza a iniciar las bases de todos los estatutos bancarios, obviamente favorables para ellos. Jamás harán un movimiento de estos que le favorezca al pueblo, sin lugar a dudas, jamás. Correcto, para que les favorezca a ellos. Y al crear el asunto o establecer el oro como metal de intercambio, suceden varias cosas. Una, lo primero, los asaltantes comienzan a aparecer. Entonces te asaltaban, te robaban, te mataban, te quitaban el oro, y entonces se convirtió en un asunto también de seguridad. Entonces alguien inventó que sería bueno llevar el oro a un lugar donde se guardara, se registrara, y a usted le daban el famoso papel, el pagaré. Así es. Pero resulta que el tiempo pasa. Y al principio funcionaba muy bien. Usted iba, depositaba el oro, le daban el pagaré, eso le daba a usted acceso a su fortuna de dinero, y posteriormente compraba cosas con el pagaré, intercambiaba, le daban otro pagaré, etc. Pero resulta que alguien se dio cuenta que los bancos comenzaron a lucrar con los pagarés. Entonces, de repente, había más pagarés en la calle que oro real en los bancos. Y alguien lo dijo y se hizo público. Cuando los verdaderos dueños del oro regresaron al banco, a lo que llamaban banco, a reclamar su oro, se dieron cuenta que no estaba. Y comenzó un problema muy, muy, muy serio. Hasta el punto en que se inventó la verdadera banca. Los principios que decías, los principios de los Morgan. Entonces, se hace una leve variación en la cual las personas llegan, pero el principal objetivo del banco, ¿cuál es? Prestar. Ese es su principal objetivo. Entonces, usted llega, el banco le entrega una constancia, un depósito, hoy en día un certificado electrónico que le hace supuestamente creadora de ese dinero, que en realidad usted no sabe si está o no está en el banco, y comienza a transar con esto. Y se convierte en el arma más poderosa del mundo, más que una bomba atómica. ¿Por qué? Porque con esta arma han podido desaparecer países enteros. Así es. Para empezar y seguir continuando con este tema, Morgan, la familia Morgan, encabezada por el famoso J.P. Morgan, John Pierpont Morgan, inicia su riqueza. Ya obviamente son familias que traen un abolengo, que traen desde un nombre detrás de ellos. Ellos empiezan a hacer un movimiento bancario, como bien lo decías, junto con los Rothschild, junto con los Rockefeller. Empiezan, obviamente están viendo dinero llama dinero, eso alguien lo sabe, y empiezan a protegerse entre ellos. Entonces están viendo que yo tengo bancos en Inglaterra, yo tengo bancos en Alemania, yo tengo bancos en Estados Unidos, yo tengo bancos acá. Pues entonces hagamos algo
para protegernos Unámonos. nosotros, unámonos, lo que viene siendo después los bancos centrales, entonces nosotros nos hacemos de las reglas del juego. Aparte de eso, el control del oro, porque empieza, obviamente ellos son de familias de colonizadores. Una pregunta que ya a mí siempre me ha estado en la cabeza es cómo es posible que lugares donde se explota mucho oro, donde se explota mucha riqueza, nunca han podido ser saneados. Con tanta riqueza en el mundo, con tanto oro y diamantes que se extraen de África, siempre serán los países más pobres. Latinoamérica, ni se diga, también manipulada, lo vamos a ver más adelante, por estas familias. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo manipularon a América y América Latina con dictadores, imponiendo dictadores sanguinarios, monstruos literales? Muchos de nuestros amigos de Latinoamérica, tal vez ellos no en presencia, pero algunos de sus padres, sus abuelos, sufrieron las consecuencias de la avaricia de pocas personas. Porque esos monstruos los pusieron pocas personas para desestabilizar países y hacer sufrir a millones. Claro. Y solo por la avaricia de controlar el mundo. Esta familia como la Morgan siguen trabajando, hacen mucho dinero aparte de las rutas de oro y la explotación del oro, con metalurgia. Tema que vamos a tratar más adelantito, que seguramente les va a interesar. Curiosamente, familias como la Morgan, como la DuPont, acaban teniendo participación en pólvora, dinamitas, metalurgia, que en donde creen que se acaba usando consecuentemente después. Y vamos a ver por qué. Porque en realidad es todo un movimiento y como les digo, tiene que ver con esto de banca. Sin embargo, vamos a hacer una pausa aquí con respecto a la banca. Ya tenemos el concepto de la banca fraccional, tenemos el concepto de la banca. Vamos a hacer una pausa porque lo próximo que seguiría sería entrar a analizar los Rothschild propiamente, que es la familia más poderosa. Sin embargo, antes de entrar ahí, queremos dejar algunos conceptos de algunos grupos bien claros para que ustedes entiendan realmente cómo está el desarrollo y el mal uso muchas veces que le damos a ciertos criterios o a ciertos conceptos o a ciertos nombres del grupo. Comenzaré diciendo lo que dijimos en el programa pasado y que ya anteriormente habíamos analizado, los Illuminati. Los Illuminati, verdadero nombre, Orden Illuminatorum de Baviera, fundada en Alemania en los años 1700, fue cerrada, no existe, no hay ritos, no tiene en este momento adeptos, ni iniciados, ni tiene ningún movimiento desde 1786. Todo lo que ustedes ven en la red de Illuminatis, de Illuminatorum, del poder, del artista que se tapa el ojo, todo eso es manipulación de los medios, que después, al final de este programa, vamos a ver por qué es tan conveniente esa venta de miedo. ¿Y por qué utilizan el término Illuminati como un término común? Cuando en realidad no existen, no están. Es como decir que la orden jesuita es la culpable de todo lo que pasa en el mundo. Eso no lo hacen. Pero obviamente este concepto de los Illuminati ha sido utilizado por muchos medios, por muchos programas, para poder causar sensacionalismo, para poder causar gente que lo sigan. Pero en realidad los Illuminati no existen. Y no lo dice ni Chuck, ni lo dice Universos Desconocidos, ni lo digo yo. Ustedes lo buscan y se van a dar cuenta que la orden está cerrada, con 4 candados, lo dijimos la semana pasada. Los miembros eran respetables, eran artistas, donde estaban muchas sociedades secretas adicionales. Había gente inclusive hasta de los Tulé en la Orden Illuminatorum. Así es. Estaba Leonardo da Vinci, que era también de ascendencia templaria. Posteriormente los templarios llegan a ser Rosacruces. En fin, hay un montón de cosas que se han manipulado a través de la Orden Illuminatorum. ¿Dónde comienza? Bueno, comienza producto de una película recientemente de Hollywood, del libro de Dan Brown, Ángeles y Demonios, que es financiada, hecha que ya podemos hablar de esto al público, que es financiada por el Opus Dei, organización de la iglesia, en la cual... Brazo ultraderecha de la iglesia. Brazo ultraderecha de la iglesia, que se encarga de doblar y poder poner y financiar esta película como una respuesta a la mala imagen que deja el Código Da Vinci. Así es. Entonces, ahí es donde se utiliza la parte Illuminati y para todo lo que tenga que ver contra nuestros intereses o contra el nuevo orden mundial es Illuminati. Señores, eso no es cierto. Los Illuminati no están. Se llama Nuevo Orden Mundial y vamos a ver que las familias tienen nombres y apellidos y no tiene nada que ver con los Illuminati. De hecho,
o son judíos, o inclusive muchos de los que están detrás del nuevo orden mundial, ellos mismos lo han dicho públicamente, pertenecen a las órdenes luciferianas. Así que no tiene nada que ver con los Illuminati. Así es, les recordamos suscribirse al canal, suscríbanse al canal y den like a los videos. Eso nos ayuda demasiado, nos ayuda a continuar con este proyecto. Estamos trabajando duro para seguir adelante con este tipo de programas abiertos, directos, diciendo siempre la verdad, basados en estudios. Tenemos sorpresas más adelantito. También vamos a tener regalos. En un ratito les voy a anunciar qué regalos tenemos para nuestros amigos de uno de nuestros patrocinadores. También tenemos el primer conversatorio. Atentos, ahí pueden buscar en Facebook, los que nos siguen en Facebook, tenemos además son los pósters del primer conversatorio 1 de diciembre sobre Aleister Crowley. Muchos lo conocen como la Gran Bestia, como un avatar, pero también dejó mucha influencia en Occidente. Tal vez muchos desconozcan que él fue el primero que trajo la yoga a Occidente. La moda que todos siguen ahora, de todas las señoras, todos los chicos que van a hacer yoga, de no haber sido por Aleister Crowley, ese yoga no hubiera estado acá. La yoga tiene un fundamento más profundo que solo ir un domingo a hacer la yoga. Pero si hay, él fue el que la trajo junto con varios más. Grandes artistas como Jimmy Page fueron influenciados bajo su obra. Ese día vamos a hacer una charla, se les selecta un grupo pequeño. El lugar va a ser en Romoser, ¿no? En Romoser, ahí por la Plaza La Amistad, quedan como 200 metros al oeste de los semáforos de Plaza Mayor. Después, propiamente a los que se matriculen y hagan la preventa, pues les daremos las direcciones ya exactas, pero va a ser en ese sector de Romoser. Algo importante es que va a ser en vivo, nos va a acompañar Holman Trujillo. Él va a estar con nosotros hablando también y aportando datos importantes, como el hecho, les tengo uno muy bueno. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial es ganada por los aliados gracias a la ayuda de Aleister Crowley? Esa es una pregunta muy interesante y es una pregunta que vamos a hablar en el conversatorio. Como les repito, va a ser en vivo, van a haber cosas muy importantes. Si quieres, explicas el concepto. El conversatorio va a ser una charla, selecta un grupo que estamos preparando, una orden de estudios secretos y paranormales y ocultistas. Ahí están los informes, manden un inbox a Facebook, donde les daremos más datos, les daremos el costo del conversatorio. Habrá regalos, hay unos emblemas para que nos vayan identificando a todos los que concurran a los conversatorios. Va a estar muy interesante. Eric, vamos a seguir, porque obviamente ya empiezan ahí, para no desviarnos el tema. Vamos a seguir con lo de Aleister Crowley, comentándoles. Eso va a ser el día del conversatorio. Hoy nos ocupa el grupo de poder, las grandes familias. Nos contaban muy bien, obviamente, que estas familias han dejado su legado marcado, han infiltrado a todos lados. Sabemos cómo se dio la cristianización en el mundo. Correcto. Después, cuando hubo grupos que se opusieron a ellas, como los templarios, los masones, los cátaros, los Illuminati, los cátaros, la teoría de ellos, la iglesia, la teoría del Vaticano, la teoría de ellos es silenciar a cualquier modo. Desaparezca el solo problema. Existe una verdad y solo existe lo que ellos opinan. Obviamente, todo lo que se dice ahora, toda la satanización sobre grupos como los masones, es a cargo de esas mismas personas. Obviamente no saben que gente como los Illuminati, como esos grupos, como los masones, son los que recuperaron, son los que conservaron gran conocimiento que tenemos hoy en día. De no haber sido por esos grupos, seguiríamos viviendo en el oscurantismo, seguiríamos quemando brujas, seguiríamos pensando que la Tierra es plana, seguiríamos pensando que la Tierra es más grande que el Sol, no hay planetas, que no hay planetas, etcétera, etcétera. Eso seguiríamos pensando de no ser por grupos como los Illuminati y los masones, que construyeron ese futuro o esa iluminación, por eso se llaman así, a partir de preservar el conocimiento, libros muy valiosos para la humanidad. ¿Qué es lo que ahora quieren hacer con eso? Satanizar esa imagen, desviar la atención. Entonces, todo es Illuminati, todo es Illuminati, todo es masón. La gente de poder, obviamente, pueblo contra pueblo, pueblo contra pueblo, pueblo contra policía, todos mátense, a mí no me interesa, no me importa, mi grupo de poder, estamos felices. No, nadie sabe quién es, todo el mundo cree que son los Illuminati, vaya, búsquenlo, no existen. Así es. Entonces es muy fácil llegar y decir que algo existe cuando no es, pero lo que sí existe
son los grupos que ellos mismos han creado Así y es. que muchos de ustedes han seguido. El caso, analicemos 3 grupos importantes que creo que podríamos definirlos como los 3 grupos más importantes que ellos mismos han creado. Primero, el más básico. ¿Y por qué digo el más básico? Porque es el que tiene más personas afuera del grupo de élite, y es el grupo Bilderberg. ¿Por qué? Porque ellos se reúnen una vez al año en un lugar que ellos mismos definen pocos días antes. Nadie sabe hasta el día de hoy cuáles son sus acuerdos, a qué llegan, pero sí sabemos quiénes son convocados. Son convocados por las 9 familias, que era el famoso grupo de los 13, hoy actualmente son 9. Y esas 9 familias están ahí para poder controlar esa parte. Y están dentro del grupo Bilderberg y convocan a otros millonarios y gente importante de varios países para poder definir la estrategia hacia dónde va el mundo. La estrategia que ellos ya han definido. Así es. Entonces, tenemos claros que comienzan en 1954 en los Países Bajos y que está integrado entonces por algunos inversores adicionales a los que son el grupo de poder. El segundo grupo de importancia, y ese es un grupo que hoy en día, específicamente hoy, se está viendo su poder, se llama el Bohemian Group. Así es. El grupo bohemio, que normalmente se reúne en un lugar exclusivo de California, en el cual se le llama el Patio, comenzó como un grupo básico social, en el cual se reunían gente adinerada de los Estados Unidos, pero resulta que muy poco a poco se fue convirtiendo en un grupo de élite, donde estaban precisamente las familias poderosas, los Rockefeller, los DuPont, los Morgan, los Rothschild. Los Rothschild durante toda la existencia del grupo bohemio son los dirigentes, son los que dirigen, son los líderes del grupo bohemio. Su lema, tejador de araña de sueños. Actualmente se reúne una vez al mes ante un gran búho de aproximadamente 8 o 9 metros, en el cual celebran, bailan, hacen un ritual, queman sus ofrendas. ¿Y cómo sabemos esto si es un grupo privado? Porque precisamente por investigadores independientes que han logrado colmar su trabajo, se ha podido tener una grabación de lo que se ha hecho en el Bohemian Group. Así es. Bueno, también hay que recordar que acá en el chat ahí estamos más o menos conectados, que tienen que ver con varias informaciones, comentaban sobre los Wikileaks. Sí, en los Wikileaks hay información sobre ciertas condiciones de las guerras, sobre ciertos apoyos. Son interesantes, si uno se mete a la página de Wikileaks es muy extensa, tiene que uno estar navegando y perdido ahí entre demasiada información para empezar ahí a captar. Es bastante largo y también en ese sentido no se sabe mucho de estos grupos. Es poca la información que sale, mucha es cierto tipo de manipulación, pero sí, o sea, se sabe, de hecho se hacen huelgas, se hacen protestas donde se van a reunir esta gente del grupo Bilderberg, del grupo Bohemio, porque hay un grupo de sector de personas que piensa, obviamente, que ahí se toman decisiones muy fuertes y decisiones que van a cambiar la historia del mundo, y lo han hecho, lo hemos comentado. Las guerras, todas las guerras han tenido un sentido político, todas las guerras tienen un sentido de apropiación de algo, y no de pueblos. La gran mayoría de las guerras han sido para salvaguardar el futuro, el dinero o el poder de una o dos familias. No tienen más sentido la mayoría de las guerras. No, todo lo que ustedes conocen de las guerras, después de estos programas, ustedes van a quedar claros que no es el cuento que les han contado todo el tiempo. Ese cuento de las guerras es digamos que la historia oficial para poder esconder realmente los intereses que están detrás de todo esto. Y inclusive, volviendo al tema del Grupo Bohemio, ellos eligen el presidente de muchos de los países, no solamente de los Estados Unidos, de muchos de los países importantes y potencias, ahí en el Bohemian Group, todos los años. Desde 1913, por eso decíamos en el previo, que estas elecciones que hoy se están dando en Estados Unidos, no importa si gana Trump, no importa si gana Hillary, las cosas van a seguir idénticamente igual, porque gane uno, gane el otro, tiene el apoyo de este grupo. No es que no logró el apoyo o que el grupo está pidiendo poder. No, señores, no es eso. En realidad está siendo apoyado y fue apoyado. Hay analistas
de este tipo de vertientes, de este análisis, que dicen que los dos candidatos esta vez son las elecciones de la verdad. ¿Por qué le han llamado así? Porque la verdad no importa. En realidad no importa quién gane. Los dos fueron candidatos designados por ellos. Y los dos les asegura continuar por muchos años, como tú decías. Así Igual es. guerras, igual desarrollo de armas químicas, igual invasión por petróleo, todo va a seguir igual. Inclusive, hasta muchos de los que me han comentado en algunos de los grupos en los cuales participo, en WhatsApp, participo en varios, saludos a temas y debates, mundos desconocidos, ocultismo y misticismo. Ellos mismos y muchos de los que están ahí me decían el otro día que lo de la guerra nuclear, que Putin, miren señores, vuelvo a repetir, aquí hay mucho teatro creado. Es muy fácil salir a los medios y ver al presidente de Rusia amenazar con bombas atómicas y que va a haber guerra y que Siria y que eso. Señores, todo se resume a un tema de dinero y nada va a ocurrir porque desde 1700 los hilos están muy bien definidos y están muy bien enmarañados para que todo el mundo se confunda. Y con estos medios que son de ellos, todavía peor. Uno de los claros ejemplos, y más recientes también que lo tenemos ahí, están obviamente la familia Bush. Es una familia que creó también su destino bajo el emporio petrolero, bajo el emporio armamentista, pero también se sabe que ellos crearon un emporio a través de financiar las guerras. ¿Desde cuándo empiezan a financiar las guerras? De hecho, hay una investigación bastante fuerte donde se les critica al patriarca Bush sobre su inversión, sobre su financiamiento durante la Segunda Guerra Mundial a las dos partes. Claro. Financiaba y participaba con Estados Unidos y financiaba también y participaba con con Hitler, con el eje, aun cuando ya los Estados Unidos habían invadido Alemania. Todavía en ese periodo, los Bush siguen participando en los dos flancos. Siguen metiendo y obteniendo riquezas por parte de la invasión de Estados Unidos, pero también con los alemanes y el eje. ¿Les suena familiar? Sí, y ahorita vamos a ver de dónde lo sacan. ¿Quiénes después lo vuelven a hacer? Los Bush y los Bin Laden. Vuelven a hacer exactamente lo mismo. Con las guerras en el Golfo, con las guerras subsecuentes bajo sus mandatos. Eso quiere decir que obviamente todo lo están manipulando, todo ya se sabe, todo lo saben qué hacer. ¿Y por qué? Porque hay grupos detrás, hay familias detrás, junto con los Bush, junto a otras más, a las cuales en las reuniones también tienen que acordar ciertas cosas, el por qué se tiene que hacer la guerra contra el mundo árabe, el por qué el mundo árabe tiene que retroceder y apartarse de ese lugar, el por qué se orquestaron muchas otras cosas, para que al final resultara el mapa geográfico como lo tenemos ahora y seguirá. Habrá países en un futuro de ese mundo árabe que irán desapareciendo y lo estamos viendo. De hecho. Y bueno, un dato interesante del Bohemian, para cerrar lo del análisis del Bohemian Group, es que hasta el día de hoy podría ser la primera excepción, nunca ha habido una mujer en el Bohemian Group. Obviamente cuando sos presidentes puedes integrar la parte del Bohemian Group, así que si Hillary queda presidente, será la primer miembro femenina del Bohemian Group. Y el otro grupo que queremos analizar rápido, básicamente, aunque no es tan rápido tampoco, es el famoso grupo de Skull and Bones, de Calaveras y Huesos, que nace en 1832 allá en la Universidad de Yale por Russell y Taft, que eran parte del Phi Beta Kappa, que era lo que ellos promovían. Y ahí nace esto auspiciado por estas grandes familias. ¿Cuál era el interés de estas grandes familias? Seleccionar 15 miembros muy importantes de la Universidad de Yale y después se extiende a otras universidades para que esos miembros en algún momento iban a ocupar cargos importantes y ellos poder financiar las carreras en ese momento en la universidad, lo que fuera, para después pedir favores en su conveniencia. Digamos que ya quedan siendo devotos, esclavos hacia ese legado. Obviamente tienen que tener lealtad para poder entrar. Las sociedades, las logias en esos estatutos de poder son muy fuertes. Son muy fuertes. No se puede salir uno fácilmente. Se hacen pactos muy, muy, muy cerrados, porque obviamente
son temas, son decisiones que uno las tiene que acatar totalmente. Y ellos han podido financiar esto y han entendido muy bien la importancia que tienen las universidades. Tan es así que me voy a adelantar con un dato que posteriormente venía, que es el hecho de que muy pocos saben que, por ejemplo, los Rothschild, en forma directa, financiaron las dos carreras de dos pensadores importantes. Financiaron la carrera de Karl Marx y financiaron la carrera de Nietzsche. ¿Qué pasó con esto? Que al final fueron los dos pensadores que supuestamente son los que separan y dividen y son la base de la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense en dónde llega. Ellos con antelación, antes de que llegara a suceder esto, habían financiado las dos carreras de ellos y cuando llegó el momento supieron utilizarlos y para qué utilizarlos. Entonces desde ahí ya se manejan, desde que estás en la universidad, ya se manejan esos grupos de élite. Algo importante es que al principio se revelaba la información de los integrantes, las familias que participaban y ya se sabía que inclusive los Bush y muchos de esos estuvieron metidos en Skull and Bones, pero hoy en día esa información es confidencial. Ya no se sabe quiénes son sus integrantes, no se sabe año con año quiénes son. Sí tenemos claros que lo representa la Calavera y Huesos, con un reloj antiguo al fondo. Se toma una foto anual con los 15 miembros, la cual hoy actualmente no es divulgada, está solamente para Skull and Bones, y utilizan el número del 832, que es importante porque se supone que en el 832 a.C. Sube la diosa de la elocuencia, que es Eulogia, ¿ah? Entonces se supone que en 1832 regresa a ser integrante de Skull and Bones. Así es. Entonces, por eso es que utilizan el número 322. Y algo importante, el 322 también es muy importante porque es el código de seguridad que llevaba uno de los espías más importantes en la Segunda Guerra Mundial, que lo llevaba amarrado a su mano, que es asesinado, y posteriormente estos documentos son revelados y ocasionan prácticamente el destalle de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Este tema, posiblemente para muchos, les parecerán un poquito más complicados de entender, pensarán que uno simplemente quiere ver algo que no existe, algo que seguramente no tiene sentido. Vamos a una pausa, les voy a comentar. Ok, tenemos 400 personas, queremos llegar a las 500, queremos seguir aumentando obviamente este proyecto. Tenemos regalos de nuestros amigos de Cibo Body Care, nos patrocinan con productos para el cuidado personal, para la barba, para mantenernos ahí bien. Entonces, todos los que pongan una foto ahí en el post que tenemos en Face, que están compartiendo el stream, que vean que ya compartí mi stream, ya cuando le di like, quedan participando para el regalo. Es un kit completo para el cuidado para barba. Y también otro premio de los que vamos a dar es una entrada para el conversatorio, totalmente gratis, no va a tener que pagar nada, para ir con nosotros al conversatorio que vamos a hacer, él con un acompañante. El 1 de diciembre. Así es. Entonces, like y compartir al video. También con nuestros amigos de Cibo Body Care se pueden entrar a la página, ya tenemos la foto del post, le dan like también y compartir al post que tenemos ahí y quedarán participando para llevarse un regalo. Estamos ahí obviamente pensando en ustedes, tendremos más regalos, más sorpresas, buscando igual tickets para películas, eventos y demás que seguimos ahí trabajando con ustedes. A mí siempre me han encantado estos temas porque más allá de todos los demás temas mitológicos, ocultistas y demás, hay temas que sí tienen bases de veracidad, temas que sí tienen documentos, que sí tienen historias como estos. Tal vez mucha gente dirá, no, pero ¿cómo va a ser el Bohemia? ¿Cómo va a ser los Illuminati? Es que ¿qué clase de sandeces dicen? No, ahí están. Todo el mundo sabe, y lo vamos a ir revelando, exactamente, personajes como el famado, notorio y no muy bien querido, yo creo que casi por nadie, Henry Kissinger, una persona que es puesta en una posición clave en el gobierno de Estados Unidos. Que hace mucho daño. Hace mucho daño en el mundo,
hace mucho daño en Latinoamérica. La gente que perdió familias, que perdió padres, que perdió hermanos, durante las dictaduras de estas personas, sabrán de lo capaces que son estas familias. Ese personaje fueron de los que desestabilizaron, quitaron presidentes y pusieron a sus dictadores. Apoyaron, financiaron esas rebeliones, esas dictaduras. Así es. Y no estamos hablando de temas míticos, si son reptilianos, que si tienen un escamo, no. Estamos hablando de hechos reales de sangre. Esas cosas sucedieron. Y se sabe quiénes fueron los que manipularon. La CIA, Kissinger y todo ese grupo que estaba detrás. Lo mismo sucedió en países como en Irán, como en Irak, como en Egipto, donde fueron desestabilizados, igual Palestina, Siria, y puestas personas que les convenían, obviamente, para sostener su poder. Claro. Y bueno, ¿quiénes son los que han estado detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que están detrás de todo el poder? Ya comenzamos a analizar y les prometo que esto les va a fascinar. La historia comienza en 1760. 1760. Y como dijo Chuck, esto lo pueden ir ustedes a verificar a cualquier enciclopedia. Son datos reales. En 1760 existía una persona que se llamaba Amschel Mouse Bauer. Tal vez con esos apellidos y ese nombre nadie sepa quién es, pero era el papá de lo que posteriormente sería la dinastía de los Rothschild. Era una familia judío-cristiana alemana que vivía en Frankfurt y que en ese momento comienza a suceder una transformación. Él, un judío muy trabajador, llega a ser socio del banco en el cual trabajaba. Así es. En la parte de contabilidad por su gran esfuerzo en una forma minoritaria. Pero también, como cualquier persona, se casa, tiene sus hijos y tiene 5 hijos importantes, donde el primero se llama Mayer Amschel Rothschild, que vive desde 1773 a 1855, como les repito, es el hijo mayor, y se hizo cargo de la empresa de Frankfurt. El padre siempre tenía dentro al frente de la puerta de su oficina un escudo rojo por el cual tenía simpatía porque tenía el sello de Salomón, la estrella de 6 puntas, y el hijo lo toma como el verdadero nuevo apellido de la familia. Roth de rojo y Schild de escudo. El escudo rojo. Y ahí comienza la historia de la familia Rothschild. Como les digo, fueron 5 hijos: Mayer, Salomón, Nathan, Carl y James. Algo importante de esta familia es que toda la historia comienza por Napoleón y la guerra con Inglaterra. Al principio fue una serie de acontecimientos que llevaron a una situación donde ellos ni mismos se las habían previsto. Ellos financiaban la guerra de ambos lados, de ahí es que lo copia el señor Bush. Financiaban a Napoleón y financiaban a Inglaterra. Cuando ocurre la batalla de Waterloo, inteligentemente, precisamente al señor Mayer, el hijo mayor, se le ocurre mandar un mensajero a Inglaterra apresuradamente para decirles que Inglaterra había perdido la batalla. Así es. Siendo falso. Así es. Entonces, cuando llega a Inglaterra y les cuenta que eso sucedió, los ingleses no saben qué hacer. Se desmotivan y comienzan, por un asunto de que suponían que Napoleón iba para Inglaterra, comienzan a vender sus propiedades en cifras ridículas. ¿A quién? A los bancos. ¿A cuál banco? Al banco de los Rothschild. Así es. Y ellos recuperan y se hacen dueños de Inglaterra. Ojo, hasta el día de hoy, estamos hablando del 2016, ellos niegan que reciban un 5 de eso, pero se sabe que son los bancos de ellos los que reciben el dinero producto de la compra de las propiedades, de los intereses y todo lo demás del 90% de Inglaterra. Sí. Así comienza la historia y así comienzan a volverse ricos. Pero también hay otro tema importante que desentona precisamente en el fortalecimiento de la familia Rothschild. Resulta que cuando Mayer está trabajando en el banco, sucede otro hecho importante. Conoce al general von Storff.
El general von Storch es de la parte del país, es asesor de Guillermo IX del país del Hesse-Hanau en Europa y se dedicaba a una actividad muy interesante. Les va a hacer gracia porque de ahí sale la idea para que muchos años después se convierta en la ONU. Ese señor, el general von Storch, le vendía a Guillermo IX y a otros países de Europa soldados para protegerlos. Él se dedicaba a vender soldados, a vender mercenarios. Y entonces conocen los Rothschild a este señor, se hacen muy amigos porque les venden baratijas, les venden cosas de oro y todo lo demás. Y este señor, precisamente en la guerra con Napoleón, así es, se ve amenazado y le dice a los Rothschild, señores, necesito que me cuiden mi fortuna, que en aquel entonces, estamos hablando de 1700, se estima en más de 3 millones de dólares. Y se le da a los Rothschild para que se las cuiden. Adivinen qué hacen los Rothschild con esos 3 millones. Cuando Napoleón va a buscar el dinero de este señor, no lo encuentra, lo sobreviven, el señor viene y cobra el dinero y los Rothschild le dicen, no, se lo llevó Napoleón. Claro. Lo decomisó. Manipulación. Se perdió y ahí comienza el verdadero poder adquisitivo de los Rothschild. Y de ahí en adelante es toda una serie de cosas y acontecimientos que vienen a darse de una forma u otra consecutiva. Claro. Lo otro que tratan de hacer ya cuando tienen ese poder es de crear el primer banco central de Europa. Claro. Uno. Y ahí viene quien se les opone al máximo, los deja hasta en ridículo. El zar de Rusia, el papá del zar que después es eliminado. Así es. Y es tanto el ridículo y es tanto lo que les hace pasar que Meyer, el hijo mayor, amenaza al zar y le dice que en algún momento él y su familia va a ser eliminado, cosa que cumplen muchos años después cuando otra vez se vuelven a oponer precisamente a la creación central del banco. Así es. Mira, en unas preguntas que nos están haciendo, nos comentan qué tan cierto es el mito de que los Skull and Bones tienen el cráneo de Jerónimo. Sí, es una leyenda muy fuerte. Es una leyenda muy fuerte. Que en un ritual ellos profanaron la tumba del gran Jerónimo. Ajá. Y que hasta grupos, digamos, intentaron hacer que la regresaran, grupos obviamente indígenas. Grupos civiles indígenas. Y sí, ellos creo que no lo hicieron así. No lo han logrado y es casi un hecho que sí la tienen, así es una realidad. Otra nos comentan también que si solo en Estados Unidos están estas familias, no. No, sus bases van en Alemania, están en Europa, en varios países, en Inglaterra, obviamente, Estados Unidos, países árabes, Israel, etcétera, etcétera. Están por bastantes partes del mundo los brazos. Están así, tal vez para aumentar un poco ahí la aclaración, están así que estos 5 hijos iniciales de los Rothschild se dividen entre Viena, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Esos son los 5 destinos que escogen, donde abren bancos y comienzan a trabajar con bancos. Así es. Ese es su principal negocio inicial. El otro tema importante es que no solamente eso, sino que cuando mueren el papá les deja un código que hasta el día de hoy siguen al pie de la letra. Número 1, en la junta de la familia, que es la que dirige a todos los Rothschild, solamente pueden estar los hijos. No importa si son hijos legítimos o ilegítimos. De hecho, en la primera junta directiva, por así decirlo, estaba uno de los hijos ilegítimos, claro, el que tenían. Entonces eran componentes de 6. El otro el otro mandamiento es que solamente pueden ser casados entre familiares. Perdón que te interrumpa, eso se viene desde los reyes y todo eso. Sí, para conservar el linaje. Por favor, o sea, todo el mundo sabe que ninguno de esas familias, el sueño de la princesa o el príncipe encantado que se casa con la plebeya y demás, eso jamás existe. Es un cuento nada más. Esas cosas están predeterminadas. Se sabe de cómo los reyes de Inglaterra, con los reyes de Francia, con los reyes de Alemania, no importaba las guerras que había, siempre había tratados, siempre había formas de continuar esos linajes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así es la única forma que se mantiene el poder para ellos. Es la única forma, más allá de su creencia en varios de ellos, en supremacías raciales y en supremacías filosóficas. También acá nos están comentando, obviamente, estas cuestiones, y lo hemos dejado claro en varias veces cuando hablamos
sobre la Iglesia, hablamos del Vaticano, hablamos cuestiones sobre hechos como la Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando ni de razas ni de credos, estamos hablando sobre personas que toman decisiones y estamos hablando sobre poderes encima de estas instituciones. Es correcto. No estamos diciendo que algo no existió o que algo no pasó, no estamos hablando que si un pueblo tiene la culpa de esto, no es un pueblo, ni es una fe, ni una creencia, son personas. Y hablemos con apellidos, no es un tema judío. Claro. Mucha gente cree que son, como ellos se expresan, son los sionistas, son los judíos. Vea, el hecho de que los Rothschild tuvieran una ascendencia judío-cristiana no significa que los judíos estén inmiscuidos en su totalidad. De hecho, con ellos sucede una injusticia, aunque muchos no lo quieran reconocer. Y es que la Segunda Guerra Mundial, que también fue financiada por los Rothschild a ambos bandos, hay que tomar en cuenta que ellos eran judíos. Y si eran judíos, ¿cuántos murieron? Entonces, producto de esa situación, la familia Rothschild hoy en día no es reconocida por el pueblo judío. Ellos no profesan la religión judía. Así que no podemos decir sionistas ni podemos decir judíos. Está por encima de esa creencia. Es como decir que los cristianos son los culpables de la matanza de Latinoamérica, lo cual no es cierto. El hecho de que hubieran españoles y vinieran y mataran en aras o en promesas o en haciéndole favores a unas personas en la iglesia no los hace acreedor a los cristianos de ese modo. Sí. Entonces hay que diferenciar las cosas de religiones y todo lo demás. Aquí hay que recordar que es poder. Es poder. Estas familias lo que quieren es poder. Sí, tiene que ver con algunas filosofías, con algunas creencias que añade estas creencias, pero es poder. Es poder. Al fin de cuentas, poder. Y es una lucha muy ancestral y son problemas que ya se vienen atrás. Entonces hay que entender ese punto. No vamos a discutir nada de los temas que están hablando con eso. En futuros programas sí podremos discutirlos. Sí, claro. Pero son temas muy delicados, muy delicados. Hablan mucho sobre Costa Rica y sobre muchos, obviamente aquí estamos en Costa Rica. Sí, todos los países están vendidos y lo vamos a ir viendo en futuros programas. Mucha gente cree que cuando se realizan los tratados de libre comercio, cuando se realizan las firmas, cuando se realizan este tipo de cuestiones, por ejemplo, con países como China, con Estados Unidos, uno dice, claro, vamos a progresar, claro, tenemos aliados a los Estados Unidos. Lo que no saben en realidad es que están vendiendo, todo están vendiendo el campo, la producción nacional, están vendiendo presidentes, están vendiendo decisiones. Igual como sucede en Estados Unidos, no crean que los presidentes de países más abajo los elegimos el pueblo. Sería realmente ridículo creer que uno va a las urnas a votar y va a tener una decisión sobre los poderosos. Uno les va a decir a los grandes, a los poderosos, a los del dinero, a los de las hegemonías, qué van a hacer. Eso nunca ha existido. No, y eso jamás va a existir. Y las pocas rebeliones reales que se intentaron hacer de este tipo fueron aplastadas rotundamente. Hay dos datos que voy a dar que es muy interesante para que ustedes lo tomen en cuenta. Y hablando no de Costa Rica, sino hablando de Latinoamérica en sí. Todos sabemos que Latinoamérica en los años 1820 a 1840 fueron la mayoría de independencias que dieron origen a los diferentes países que conforman el bloque latinoamericano. Lo que muy pocos saben es que a nosotros Latinoamérica, que nos acusan de ser el área más pobre, fue intencional. Los Rothschild ya tenían mucho poder y estas familias poderosas ya tenían mucho poder. Ya estaban los bancos centrales, ya había mucho poder que venían adquiriendo. Entonces, ¿qué hicieron? Un movimiento estratégico. Cuando los países se independizaban, les ponían, y eso lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia, les ponían un requisito. Y el requisito era que con el acta de la firma les decían, señores, ustedes ocupan este paquete porque son un país nuevo y resulta que necesitan financiarse. Ahora ya están solos. No están los reyes, no hay riqueza, no hay nada. Este paquete se los vamos a dar. Y adivinen qué era el paquete. Dinero. Dinero en el cual se ocasionaba la deuda externa. Desde ahí viene la deuda externa. Claro. Porque les convenía que cada país en Latinoamérica, a la hora de nacer, viniera con su deuda a cuestas. Claro. Hasta el día de hoy. Y así fue como se independizó Latinoamérica. Exactamente. La gran idea del Banco Central, la gran idea de los bancos nacionales y sobre todo, yo ya se los había dicho en otros programas, para los que apenas me están siguiendo acá,
la gran idea del dinero. Si uno agarra un dólar y agarra ciertos billetes, anteriormente tenían una validez por el oro que estaba en las arcas de los países. Sí. Uno podría cambiarlo como tal, tenía un valor. Tal vez muchos no lo recuerden, no les interesa, no lo han investigado. ¿Qué pasó con la Gran Depresión en Estados Unidos? Si no lo han visto, busquen, googleen rápido Depresión de Estados Unidos y vean las fotos de la gente quemando el papel, el dinero, para obtener calor. Eso es el verdadero valor del dinero. Esa vez lo vieron, la gente lo vio, ya lo olvidamos estas generaciones. Claro. Pero si buscan alguna de esas fotos, verán gente con carretillas de dinero, de billetes, que no tenían valor alguno. ¿Por qué? Porque no había nada sosteniendo ese dinero. Pero ¿qué les pasó a los ricos, a los Rothschild, a los Rockefeller, a los DuPont, a los Morgan? ¿Sufrieron algo? Nada. Se les cayó su imperio. Ellos fueron los que crearon esa situación. Exacto. ¿Y sabes por qué la crearon? Porque se les había acabado la concesión del banco a los Rothschild. Y ya habían tratado de poder que se la renovaran. Y como no se la renovaron, bueno, que ya no era la primera vez, porque en épocas de Abraham Lincoln, que por cierto el atentado de Abraham Lincoln es ocasionado por ellos. Y John F. Kennedy. Y John F. Kennedy. Los Rothschild hacen un intento y ocasionan la depresión en los Estados Unidos, donde el valor del dinero no valía nada. ¿Y cómo se solucionó? Misteriosamente, cuando le renuevan la concesión del banco en los Estados Unidos. Así que eso es un tema. Vamos a recordar, tenemos regalos, tenemos una entrada doble para el conversatorio este fin de semana, el 1 de diciembre, que va a ser ahí muy cerquita de Plaza Romoser, muy cerquita, 7 de la noche, vamos a empezar ahí, vamos a hacer una reunión muy interesante, va a ser una reunión de plática, de preguntas, de charlas, sobre temas muy interesantes. Es la primera de varias que vamos a hacer. Apúrense porque la asistencia y el cupo es limitado. Así es un grupo cercano. Otro más, tenemos un regalo de nuestros amigos de Cibo Body Care. Pueden buscar en Facebook, ahí tenemos un post de ellos. Lo que tienen que hacer es, obviamente, suscribirse y dar like y mandarnos una foto en Facebook, que ya lo hicieron, que ya se suscribieron, que ya le dieron like. Y estarán participando tanto por el paquete, es un paquete completo para el cuidado para la barba, tanto como para la entrada doble al conversatorio. ¿Ok? Entonces, den like, suscríbanse y tómenle una foto y quedan participando automáticamente. Y los que quieran informes también sobre el conversatorio, un mensaje privado por inbox en la página de Facebook Universos Desconocidos. También queríamos, Chuck, para terminar el tema, ya que estás en eso, queríamos hacerles 2 anuncios importantes. Uno lo hicimos la semana pasada y resultó muy interesante. Dijimos que a todos aquellos nuestros seguidores que estén interesados en que el equipo de Universo Desconocido o alguno de las empresas colaboradoras posterior al análisis del equipo nuestro revise casos de paranormal que ustedes puedan tener, que nos escriban al inbox, que me escriban a mí, no importa, para poderlos analizar, para poderlos diagnosticar y previa categorización comenzar a trabajar y comenzar a revisar a ver si podemos ayudarles de alguna forma. Así que si tienen algún caso paranormal, lo que sea, con muchísimo gusto los podemos atender. Ya estamos revisando alrededor de 5 casos que nos enviaron la semana pasada, 2 en Alajuela, 1 en Cartago, 1 en San José y otro que está fuera de la zona de la meseta central. Los estamos evaluando, estamos en la fase preliminar. Si usted está interesado o usted tiene algún tipo de actividad paranormal que quiera que se le investigue, contáctenos que con mucho gusto le podemos tratar de ayudar. Ese es uno. Y el segundo tema que lo estuvimos analizando durante la semana es que estamos disponibles y queremos llegar a la comunidad. Si usted tiene la posibilidad o quiere que Chuck y yo los visitemos y hagamos algún tipo de programa o que hablemos de un tema en específico, contáctenos, mándenos al inbox. En ese momento tenemos pues no agenda totalmente libre, pero podríamos encontrar espacios en los cuales podamos ir, hacemos una actividad, ustedes la organizan y con muchísimo gusto nosotros los apoyamos. Así es, estamos cerca de los 300 likes y 413 personas mirando en ese momento. Compartan, recordamos, es muy importante para nosotros este proyecto. Nos encanta llevar este tipo de información, nos encanta convivir con ustedes. ¿Qué les parece si le damos más likes, llegamos a los 300 y de ahí nos brincamos a los 400 rápido? Para poder seguir trabajando en esto y veamos si llegamos a los 500 likes.
le regalamos ahí otra entrada doble al conversatorio. Me parece. Obviamente a las personas de Costa Rica nada más, porque el conversatorio y las Es personas personal. que puedan asistir en San José, cerca de Plaza Romo, para que el cupo valga la pena. Entonces, si llegamos a los 500 likes, sorteamos una entrada más al conversatorio doble. Así que a darle like, por favor. Ok, estamos hablando sobre, bueno, ya se quedan mucho con el dinero aquí en el chat. Es muy importante hablar del dinero, lo vamos a seguir hablando. Ahora el dinero se vuelve virtual. Es un entendido y es más complejo, pero lo vamos a entender poco a poco y explicando. El dinero virtual quiere decir que a los bancos, en algún momento ya se los dieron con el billete, el banco le dieron la prioridad o la libertad de producir su propio dinero. Entonces, el Banco Central, los bancos de las familias poderosas, el gobierno de Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Necesito más dinero. Necesitamos $1,000 millones más. Véndemelo. En ese juego tan macabro que realizaron, los gobiernos de los países le tienen que comprar dinero endeudándose al Banco Central y dicen, sí, te vendemos $1,000 millones, imprimimos $1,000 millones, me tienes que pagar esos $1,000 millones más un 50, 60, 70% de intereses que siguen. ¿Por qué? Porque yo soy buena persona y te voy a imprimir papel que te valga como dinero. Después ya viene, obviamente, las computadoras. ¿Y qué empiezan a hacer? Simplemente en una computadora aparecer mágicamente 1 millón, 2 millones, 3 millones, Ajá. y simplemente aparece dinero. Dinero que no existe, dinero que jamás se creó oro, se creó plata o algo atrás de él, pero que te lo pueden prestar a ti, Eric, me lo pueden prestar a Michelle. A cualquiera. Y yo lo tengo que pagar con intereses. Eso es que entonces vamos a seguir dando dinero a costo de un dinero inexistente. Algo interesante, acabas de mencionar algo muy interesante y te voy a explicar por qué es tan interesante. Los Rothschild basaron su poder en una fórmula muy simple. Deuda es igual a dinero. ¿Ok? Muchos han oído hablar de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ustedes sabían que la Reserva Federal de los Estados Unidos no es un ente público, es un banco privado que conserva el oro de todo el gobierno de los Estados Unidos. Así es. Pero es un banco público. ¿Es tan federal o es tan del gobierno como lo es FedEx, que también es, que lleva el nombre federal? Entonces, cuando usted ocupa dinero, ¿qué hacen los bancos? Los bancos hoy en día, por la forma en que fue establecida, llaman a la Reserva Federal, o sea, a este banco privado, y le dice lo que acabas de decirme. Necesito 1.200 millones más porque se me acabaron. No hay problema, ya te lo producimos. El banco, en forma ilegal, porque la ley de la Constitución de los Estados Unidos impide que sea así, pero se lleva a cabo, el tipo levanta el teléfono y llama a la Tesorería Nacional, que sí es un ente gubernamental. Así es. Y le dice, necesito que imprimas 1.200 millones. Ah, pero estamos a la máxima. Ve a ver cómo hace. Necesitamos 1.200 millones para prestárselos a tal país o para el banco acá local. Y así funciona. Deuda es igual a dinero. Y esa misma fórmula fueron las que ellos llevaron. Decía Nathan Meyer, no se me olvida algo muy importante que decía Nathan. No me importa si es un rey, no me importa si es un gran poderoso, no me importa si es un gran político el que maneje cualquier país del mundo. Mientras tenga una deuda, yo lo controlo. Así es. Listo. Así es. Otra parte que también empezaron a hacer, y ya lo hablamos junto con estas personas, una forma de meter dinero, ¿por qué no empezamos a meter cuestiones empresariales? Nos empezamos a abrir fábricas de armas, empezamos a meter cuestiones de invertir como la Boeing, como ciertas empresas que fabrican ese armamento, y en esa cuestión llegamos al punto de que empiezan a financiar a ambos lados. Entonces pues, empiezan a ver que la guerra empieza a ser un gran negocio. Claro. Empieza a ser un gran negocio. Obviamente para todos lados. Obviamente para todos lados. Para mí, lo de los bancos, su sistema esclavista, obviamente no lo defiendo, pero a la cuestión, el financiar guerras, el destruir países, el destruir culturas, el destruir personas, familias, han hecho lo que han querido. Hay mucha gente que no sabe que
que Estados Unidos, África la ha manipulado y la ha mangoneado como se le ha antojado. Muchas de las guerras que tienen ahora entre familias, entre clanes, entre esos en África, es porque Estados Unidos decidió y las colonias, tanto belgas como inglesas, francesas, decidieron acomodar como se les antojaron a las tribus, apropiarse de lo que quisiera. Aquí en Latinoamérica lo hicieron. Se ha venido medio reconstruyendo y disimulado ya su poder. En algún momento quisieron hacer lo mismo, llenar todo el continente de dictadores y destruir todo esto para llegar como los grandes salvadores. Ahora lo están haciendo en Medio Oriente. Hay otra corriente, porque no todo el mundo está en esa corriente de pensamiento. Hay otra corriente de pensamiento que cuando Estados Unidos ha querido sobrepasarse, le han dicho, espera, hasta aquí está bien, esto va bien, pero hasta aquí llegas. Sí, ahí quédate. Ahí quédate. Lo hemos visto recientemente cuando empiezan las invasiones, cuando empiezan la revolución árabe en Egipto, pero de repente llegan a países como Siria, como Irán y le dicen, hasta acá llegas. No, de aquí no avances más porque entonces tendremos problemas muy serios y no queremos entrar en esa discusión ustedes y nosotros que traemos desde hace bastante tiempo. Entonces ahí es donde esas familias al parecer sí tienen una contraparte. Esa contraparte es más oscura, obviamente, no es tan visible, pero ¿por qué? Porque obviamente los dueños de lo que nosotros vemos en la televisión, de lo que vemos en internet, son los dueños de nosotros, de esta parte. Es por algo que algunos países como China, como Rusia, tienen sus propios canales, tienen sus propios servidores, manejan sus propios Facebook, manejan sus propias cuentas, porque obviamente no quieren ese espionaje tan fuerte que viene. Creo que tenemos ahí un problema de transmisión. No sabemos si es un sabotaje, no sabemos si fue lo que está pasando, pero creo que ya llegamos. Ok. Recuerden suscribirse, darle like y estar pendientes a los conversatorios. Terminando de aquí, váyanse a la página de Facebook Universos Conocidos, suban una foto y ahí tendremos regalos. Ok, China y Rusia dicen varios comentarios, son una amenaza para estas familias. Sí, literal, sí hay países que se oponen bastante fuerte, y no solo los países, aunque Rusia familias no tanto. Que rigen. Putin, miren, el tema con Putin es un tema, parte del circo también. Putin fue puesto en ese puesto, o fue presidente, perdón, valga la redundancia, por los mismos Rothschild. Ellos controlan varios países y uno de los países que controlan es Rusia y Estados Unidos. Ellos financian ambos lados, acuérdense. Así que tienen acceso a ambos lados. Así que por más severo que ustedes vean a Putin, que me gusta eso, que monte osos y que salga montando un oso y que tenga esa apariencia de hombre rudo y que no aguanta nada, es parte del show. Es parte del show, créanme. Así como las amenazas de bombas atómicas y todo esto que se ha incrementado últimamente. Señores, a ver, Estados Unidos y Rusia dejaron de hacer pruebas atómicas hace aproximadamente unos 9 años. La razón del por qué, porque determinaron que las bombas atómicas no son tan poderosas como lo pueden ser el uso de armas bioquímicas, agarrar una cepa de viruela que no se sepa, que no tenga conocimiento y tirarla contra un país y acabar con la población de ese país, controlar esa población de un país y 2 o 3 meses después utilizar ese territorio. Hoy en día no es problema. Para eso está el CDC en Atlanta, para eso Rusia tiene lo mismo y China tiene lo mismo. Así que no es tanto el problema. Y es lo que también vos decías, el poder es el dinero. Y el dinero es tanto que, como les decía, ellos son los dueños de la Reserva Federal. Hoy, comentando con un colega y un amigo investigador, me decía, Eric, ¿tú sabes por qué Forbes tira una lista de millonarios donde no aparecen ni los Rockefeller, ni los Rothschild, ni los DuPont, ni los Morgan? Y yo le decía, no, nunca he sabido ese dato. ¿Por qué? Y me decía, es muy simple. Primero, Forbes es el dueño, son los Rothschild. Así es. Número 1. Número 2, la fortuna de la Reserva Federal, lo que le da la Reserva Federal, es tan grande, pero tan grande, que no hay forma de determinar cuánto es la fortuna de los Rothschild. No hay un banco que pueda determinar las cifras en los cuales ellos están montados hoy en día. Todos los días crece. Y es tan simple como el hecho que se identifican y compran. Realmente lo que hacen es trasladar un dinero que no existe en forma electrónica y que al final llega a ellos porque son los dueños que están arriba de todas esas corporaciones. Entonces es sacar la bolsa derecha para ponérsela en la izquierda.
Así es. Si hay resistencia. Sí, hay resistencia. Hay poca resistencia, pero sí la hay. Sí la hay. Hay 9 países que no están controlados por los Rothschild. Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Rusia, en cierta forma, pero ya les dije por qué Rusia está controlado, y Pakistán. Corea del Norte, yo ya lo mencioné. Sí. Son los países donde los bancos centrales no son de ellos. Porque en donde son de ellos pasa lo que le pasó a Argentina. Pueden googlearlo rápidamente, ponen la última crisis financiera argentina, culpables, y van a ver quién es el culpable. Fuente Monetario Internacional. Y lo pueden leer. El Frente Monetario Internacional es de los Rothschild, es de la ONU. La ONU es de ellos, fue creada por ellos. Y la Reserva Federal es de ellos. O sea, tienen el control de ese aparato y lo manejan pero al dedillo. Eso es lo que nos tiene a nosotros claros en ese. Si hay resistencia, hay. No nos gusta ser controlados. Señores, estamos siendo controlados desde 1700. Desde ahí comenzó la historia. Es una historia antigua, es una historia que posiblemente ninguno de nosotros va a ver ese fin. No. Ni nuestros hijos, ni los que siguen. Seguiremos ahí en este sistema porque el sistema está perfectamente bien creado. El sistema está hecho para controlar, para distraer, más hoy en día. Hoy, con tanto acceso a la televisión, acceso a tantas cosas, deportes, si no es fútbol, es otra cosa, y te tienen ahí, siempre pensando en qué hacer. Y obviamente, las crisis son para eso, las crisis son para someter más. Claro. No es un sometimiento, como muchos dicen, que es un sometimiento reptiliano y nos van a traer con un látigo. No, de eso no se trata. El sometimiento ya lo tenemos. Cada crisis que viene sobre la humanidad lo somete más. La separación entre las personas que están ciertamente relacionadas y pueden aspirar con ciertos vínculos a una mejor posición política y económica, y de todos los demás humanos se va marcando. ¿Y por qué hacen eso? Justamente para hacer la mejor forma de una guerra o la mejor forma de distraer. Tú no tienes que pelearte con ellos. No. Es mejor cuando los humanos se pelean contra los mismos humanos. Cuando gente que no tendría por qué pelearse con otro humano, se comienza a pelear. ¿Por qué? Por la envidia, por el odio racial, por el odio de una religión. Mientras los de arriba, simplemente desde su casa, cómodamente, ven todo lo que sucede y todo el circo de todos los demás. Eso, el circo. Es tan circo que les voy a dar un dato adicional. En 1816, estamos hablando todavía del siglo pasado, estamos hablando de 1816, Karl Mayer, uno de los hijos menores de la dinastía, fue enviado a Nápoles, Italia, con una misión. Lo llamó el Papa Gregorio XVI. Adivinen qué controlan los Rothschild desde 1816. El Banco del Vaticano. Claro. Ellos son los administradores. Hasta hoy en día, ellos controlan la fortuna del banco. Así que lo que ustedes han visto eso del escándalo del banco, que se quitaron el administrador, que se quitó, es puro circo. Ellos siguen controlando el banco y lo que hubo fue movimientos. Y cuando algunos papas han tratado de acabar con esa situación, o terminan muertos, envenenados preferiblemente, como le pasó a Juan Pablo I, o se retiran, o sencillamente le dicen, ¿sabe qué? No viva dentro del Vaticano. Vaya, vívase allá afuera en Roma, le alquilamos todo un piso de un hotel, usted vive ahí tranquilo y no se meta y cállese y no vuelva a opinar sobre este tema, porque son los administradores de la riqueza del Vaticano. A ese nivel llega el circo de poder. Así es. Obviamente, el por qué uno puede hablar de estos temas, el por qué uno, bueno, pero si son tan poderosos, si espían tanto, ¿por qué la gente puede seguir hablando? Porque no importa. ¿No importa? Al final de cuentas no importa. No importa uno que salga y diga, no importa que uno revele, nunca falta que alguien ahí mezcle y saque algo. Es tan enredada la telaraña, está tan bien blindado ese sistema que es imposible. Me faltó darte un dato de los principios que dio el papá. Te dije entonces que porque esa telaraña tiene una razón. Te dije que los hijos varones, te dije que solamente se podían casar en ellos, pero hay un tercer mandamiento muy importante que hasta el día de hoy se respeta. Las hijas no forman parte de la junta directiva,
pero ellas son las únicas que se pueden casar con personas externas a la familia, con un solo objetivo. Las hijas pierden el apellido. Entonces, ¿qué pasa? Ya se perdió, ya se diluyó, si estamos hablando de 1700, se diluyó el apellido Rothschild a través de las hijas, pero no el poder. Entonces de repente usted me dice, pero ¿cómo es posible? Usted me dice a mí que CNN es controlada por los Rothschild. Así es. Mentira, no hay ninguno de apellido Rothschild. Ah, sí, es cierto, no hay ninguno de apellido Rothschild, pero los que están controlando están casados con hijas de las hijas de las hijas de las generaciones anteriores de los Rothschild. Ese es el tema. Por eso es que es también, y esa telaraña, como le estás hablando, se intercaló de una forma tan fina y tan fuerte que cuando se dieron cuenta estaban multimillonarios. Te doy un dato. Compran las minas de oro porque se alían con los Morgan y con los Rockefeller. Rockefeller para lo que era petróleo, con los Morgan en lo que era la metalurgia. Bueno, compran las minas de oro con los Morgan. Pero resulta que cuando compran las minas del oro, se dan cuenta que ocupaban mercurio para poderlo sanear. Así es. Y poderlo poner ya en lingotes y todo lo demás. Entonces dicen, bueno, compremos las minas de mercurio. Pero al tener las de mercurio y las de oro, dijeron, compremos las de hierro. Pero entonces resulta que en Europa aparece un proyecto nuevo de un loco que va y les dice, señores, necesito ayuda de ustedes, necesito que me financien. Quiero construir una cosa que se llama ferrocarril. Y ustedes son los dueños del hierro que lo ocupo. Y lo mismo pasaba a los Rockefeller, se le llaman a los Rockefeller, que toda una vida han sido esbirros de ellos, lo llaman y les dicen, señores, existe esta idea, se está haciendo en Europa porque ustedes no la planean en Estados Unidos. Y los Rockefeller, producto del petróleo, del canfín, del queroseno y todo lo demás, deciden financiar la carrera del ferrocarril, comprándole el hierro a los Rothschild. Así es. Entonces se vuelve un negocio sobre negocio, sobre negocio, sobre negocio. Y así lo planearon desde un inicio. Mala financiación de las guerras, mala financiación de las crisis. Sí, no hay forma. No hay forma de librarse, no hay forma de perderse. Todo el mundo dice, no, es curioso porque el humano a veces dice, no, yo ya desperté, yo me voy a salir, ¿qué vamos a hacer? Saturno, Plutón podría ser una buena alternativa. Dice, bueno, ok, yo me quiero salir de esto, pero entonces, ¿cómo transmito? Entonces, ¿cómo subo mi video a YouTube? Entonces, ¿cómo llego al transporte a mí ¿Cómo me conecto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo uso un celular? ¿No? Obviamente ahí ya simplemente lo hemos perdido. No hay forma más que uno se consiga en medio de la nada un lugar y se pierda. Pero esa no es la solución, porque simplemente nos estamos perdiendo, separando del problema. ¿Cuál es la solución tal vez? ¿Cuál puede empezar a trabajarse en esto? Yo creo que hay cosas que uno puede hacer. Estamos muy lejos de conseguir una separación, pero creo que entender, investigar, ayudar a nuestras generaciones futuras a leer más sobre la real historia, porque nos enseñan cosas, obviamente, como la fantástica historia sobre la invención de la electricidad, sobre el descubrimiento de América, sobre la conquista, etcétera, que no es así. No es así. No es así como sucedieron. Dato importante, que lo dijimos y ahorita me lo acabas de recordar. ¿Quiénes eran los dueños de los astilleros donde se construyó el Titanic? J.P. Morgan. Así es. Él fue el que construyó el Titanic. Es más, 48 horas antes de que zarpara, los Morgan iban en ese barco. Se bajan 2 horas antes. No se sabe por qué. Conste, se le entrevistó, ustedes pueden buscar en la información, se entrevistó a J.P. Morgan directamente del por qué se bajó del barco, nunca quiso revelar la situación del por qué, solamente dijo, tuve una emergencia y me tuve que bajar. Lo interesante es que en el Titanic iban 4 millonarios, no tan poderosos como estas familias, pero iban 4 millonarios. Y esos 4 millonarios, aunque ustedes no lo crean, eran los mecenas de una persona que estaba haciendo una gran carrera para poder dar electricidad gratuita al mundo. Sí, y frenar sobre todo los estatutos que querían montar obviamente con los bancos internacionales Correcto, y los bancos centrales, ¿no? Correcto. Esa persona a la cual dañaron enormemente matando a esos 4 mecenas era Nikola Tesla. Así es. Esa es la historia detrás del Titanic.
Al final y al cabo murió mucha gente, no se sabe, que el iceberg, que no lo vieron, que sí lo vieron, en fin, muchas. ¿Sabías que en esa ruta, si bien es cierto, era una ruta muy desolada, se suponía que deberían de haber 4 barcos y solamente el Carpathia fue el único que respondió al llamado? ¿Por qué? Hasta el día de hoy es una pregunta que no se ha podido responder. Hay como muchas otras más que hay en el pasado, que obviamente la historia la escriben los ganadores, la historia la escribe la manipulación. Obviamente es muy difícil entender y que la gente lo entienda de forma abierta cuando uno habla sobre los temas Illuminati, los masones, etcétera, porque se ha ido desvirtuando, se ha ido llevando a un punto donde ya no se entiende o ya se perdió ese contexto, donde posibles pseudologias, pseudogente ha agarrado la imagen o los conceptos de masones para desviarle a otro punto. También es claro, y lo hemos dicho abiertamente en varios programas, la misma iglesia se ha desvirtuado totalmente de todo lo que es una filosofía. No voy a hablar si existe o no existe, ese es otro punto y creencia de cada quien. Pero esa filosofía de lo que tendría que ser una religión, una filosofía posiblemente de hermandad, está totalmente desvirtuada. ¿Y por qué posiblemente? Porque son humanos. También las curas, los padres, los sacerdotes, los cardenales, son humanos. Y todos los humanos tenemos defectos, tenemos ambiciones. Eso no es culpa de un dios o de una religión que haya padres pedófilos. No la hay. Simplemente es el abuso de un poder. Y el abuso de un poder, tanto en una iglesia, tanto en un banco, tanto a personas, es muy fácil corromperse. Y es más fácil cuando hay gente tan poderosa y te pueden ofrecer tanto detrás de ti, que seguramente sería tan difícil decir un no. Yo no lo hago. La ambición del humano es tan grande que es muy difícil que alguien le pueda decir a estas familias no. Y posiblemente si alguien es tan íntegro en decirlo no, no podrá volver a decir otro no. Es correcto y como tú dices, esto abarca muchas cosas, no solamente abarca ni los Estados Unidos, ni Costa Rica, ni es el mundo, es una situación del mundo, porque abarca todo el planeta Tierra. Y el día que muy probablemente haya una base en Marte o haya una base en Mercurio, donde sea, muy probablemente, si no nos cuidamos, también vamos a tener esta misma situación. Ah, claro. ¿Por qué? Supuesto. Porque es una situación inherente, ya está ahí, es parte de la sociedad terráquea, o sea, de la Tierra, de los humanos. Y es una situación donde están esos intereses, no pertenecen a una filosofía religiosa. Pero sí, todo se ha desvirtuado. Y esta situación con los Rothschild, si analizamos todas las cosas que vinieron sucediendo fecha tras fecha, Jefferson que derrotó a la banca en los Estados Unidos porque les quitó la primera concesión, el asesinato de Abraham Lincoln, que fue porque se rehusó a utilizar el financiamiento que le ofrecían para la guerra con Inglaterra a un precio que pretendían cobrarle un 40% de intereses cuando él fue a Nueva York a hablar con los bancos de los Rothschild. Después cuando Kennedy firma la famosa acta que los echa prácticamente de los Estados Unidos, lo firma hoy y 8 días después estaba siendo asesinado en Texas. Y los que digan que esto no es cierto, mire, los invito, investiguen, googleen, busquen enciclopedia. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Lyndon Johnson como presidente de los Estados Unidos? Así es. Derogó la fórmula que había aprobado Kennedy en contra del Banco de los Rothschild. No lo digo yo, ahí está. Es la forma en que se vienen haciendo las cosas. Exactamente, y de hecho varias situaciones como esta que les vamos a ir comentando también en futuros programas, sobre todo porque esta conspiración es muy grande. No me gusta llamarlas conspiraciones porque obviamente la conspiración es no tener una base, un hecho. De esto se tiene una base, un hecho. Uno puede decir, sí, pero personas tan mundanas, insignificantes, ¿por qué conocen tanto? ¿Por qué pueden hablar y por qué no les pasa nada? Como le dicen muchos posts de acá, simplemente a ellos no significa nada, no les importa nada. A nosotros nos gusta hablar de esto porque creemos que es interesante conocer la verdad. Si hay gente que quiere creer o no, adelante, es libre de opinión. Lo comentamos alguna vez cuando transmitimos el programa sobre la verdadera historia del viaje de Cristóbal Colón, de quiénes eran los apoyados, quiénes venían realmente dentro de esos barcos. En las 3 carabelas. ¿Cómo fue posible que obviamente
esas mismas familias se hicieran las primeras en tener riquezas en este continente. Es obvio que la historia nos las han contado mal. Es obvio que estas instituciones, que estas creaciones de ellos mismos, como lo vamos a decir, como la Iglesia, después el Vaticano, después grupos como la ONU, todos estos premios y todas estas tonteras que le regalan a la gente, sirvan para disfrazar, maquillar y tener a la gente entretenida. Personajes como, sí pueden decir, Obama, una persona que juró y perjuró que iba a sacar a las tropas de los países árabes. Aún hasta la fecha hay tropas. Después de 10 años. Miles de humanos muertos. Se le da un premio de la paz, un premio Nobel de la Paz. Personas como Henry Kissinger, una persona un asesino, un controlador de asesinos que cambia el mundo, desaparece familias, le dan un premio Nobel de la Paz. Acuérdate que Kissinger estuvo detrás de la farsa de la misión del Apolo 11 a la Luna. Entre muchas más. Entre muchas más, que después el que le da la orden a Nixon para que desaparezca a los 2 únicos testigos que estuvieron en la filmación. Así es. Bueno, todo el caso Watergate y demás. Watergate. Estamos ahorita, que 367 likes. Vamos por los 400. Dijimos que íbamos a regalar entradas para el conversatorio. Así que vamos, ahí compartan para que entre más personas a visitar el programa y tener más likes. Recuerden que también los programas se quedan en YouTube. Los pueden seguir viendo, pueden seguir compartiendo y vamos a seguir creciendo este proyecto que queremos hacer bastante grande. Queremos hacer giras, queremos hacer presentaciones y obviamente en algún momento se realizar investigaciones muy interesantes para llevarles información de primera mano. Tenemos planes muy ambiciosos en los cuales se los estaremos contando conforme comencemos a avanzar, pero necesitamos de esos likes, necesitamos de que ustedes nos compartan la información. Hemos incorporado, nos están viendo de muchos países de Latinoamérica. Si pueden decirnos de dónde nos están viendo, como muchos otros lo han hecho, se los vamos a agradecer. Y yo sí quiero aquí, que lo conversamos Chuck y yo, agradecerles los dos en nombre de Universos Desconocidos por la cantidad de likes que nos dieron en el primer programa. Eso nos llenó mucho de motivación y nos indicó de que estamos por el camino correcto, que contamos con el apoyo de ustedes. Gracias por sus mensajes. Fue increíble la lluvia de mensajes que tuvimos tanto en el celular de Chuck como en el celular mío, como en los medios sociales, donde nos decían qué dicha que volvieron, qué dicha que volvió la verdad, qué dicha que estamos oyéndolos a ustedes y los motivamos. Y aquí estamos. Vamos a estar aquí mientras ustedes nos lo permitan y mientras lo pidan. Así es. Yo sigo leyendo acá los mensajes. Realmente siempre me interesa todo lo que opina la gente porque este programa también está hecho para todos nuestros amigos de Universos. Queremos hacer más programas de estos. Mucha gente nos pide que también transmitamos en Facebook. Sí, estamos planeando hacer algunas partes, unas transmisiones más cortas donde vengan opiniones de nosotros, opiniones de Eric, opiniones también de Holman. También quien está preguntando dónde está Holman, pronto tendremos a Holman. Bueno, va a estar en el conversatorio. En el conversatorio va a estar Holman, ahí estará Eric Morera, estará Holman Trujillo, estaré yo platicando sobre el conversatorio ya en Facebook, Universos Desconocidos en Facebook. Pueden ver ahí los posts que están ahí para que se informen y nos manden mensajes para los que estén interesados. Ya saben, si llegamos a los 400 o 500 likes, yo regalo una entrada doble para el conversatorio. Para quien nos quiera acompañar, va a ser ahí muy cerquita de Plaza Romoser. Para todos nuestros amigos que están interesados y los que ya habían preguntado de dónde era, va a ser ahí. Ok, siguen aquí con las votaciones. Ya elige las votaciones, perdón. No importan, no me interesan a mí personalmente. No me interesa ni quién va a ganar ni el mundial, ni las votaciones, ni quién va a ser el próximo papa, ni quién va a ser el próximo nadie. Sabemos que hay gente decidiendo esto. Estas cuestiones no suceden al azar. No. Estas cuestiones no llegan porque sí. Es como en una gran empresa donde ponen a un gerente. El gerente no llega solo, el gerente no se crea solito, ni encuentra ahí un, ¿cómo se llama? De repente ahí de la nada. No, esa gente lo prepara, lo ve crecer desde niño, lo lleva, le paga su educación, ve cómo se guía, ve cómo se vuelve un servil para todos ellos. Y obviamente el más obediente y el más sirviente acaba siendo su mejor esclavo, su mejor peón, y lo ponen ahí. Leía un análisis que hacían hace unos meses atrás acerca de Donald Trump que decían,
¿Alguien se ha preguntado el por qué Donald Trump es candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Y contestaba este analista y decía, ¿no se han puesto a pensar que es el rey de los concursos donde el ganador es impuesto? Claro. Donde la ganadora es realmente, no necesariamente la más bonita, sino la que realmente se decidió mucho antes de que comenzara el concurso. Nada más reflexionenlo. Así es. Circo, maroma y teatro, ya le hemos dicho. Bueno, tenemos también saludos, los había estado esperando ahí. Saludos de Córdoba, Argentina. Tenemos ahí otros desde Estados Unidos, México. Sé que por ahí también nos ven en varias partes de Centroamérica y Perú Sudamérica. también nos están siguiendo. Desde Perú. Obviamente queremos llegar a más. Las personas que nos ven igual desde Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, México, compartan ellos, hagan viral este canal, porque obviamente entre más crezcamos, entre más gente lleguemos, más vamos a poder trabajar y más nos vamos a poder dedicar a este grupo donde trabajaremos con más fuerza y podremos hacer investigaciones más profundas. Bueno, acá nos ponen las OMG, todo. Todo eso es un teatro. Todo es un teatro. Ridiculizado para obviamente estas personas. Obviamente también después hablaremos, porque es mucha información, entonces tenemos que ir poco a poco. Hablaremos obviamente de todo lo que tiene que ver con estas personas, con el control del petróleo, porque después de tantos años, cuando las computadoras han avanzado tanto, cuando ciertas cosas han avanzado tanto, cuando ya sabemos que el sol es la mejor fuente de electricidad, de iluminación, de energía para el ser humano, cuando ya conocemos energías renovables, cuando ya sabemos producir otro tipo de energías, seguimos usando petróleo. ¿Por qué seguimos usando petroquímicos que sabemos que nos tienen enfermos con cáncer? Ustedes sabían más o menos que a partir de 1960, cuando empieza o cuando el gobierno o los demás gobiernos y estas familias descubren la producción de petroquímicos, las tasas de cáncer se volvieron locas, se disparan a partir de la producción de ciertos petroquímicos que está registrado que desde 1960 a la fecha han sido incidentes en los casos de cáncer en la humanidad. Es uno de los petroquímicos más vendidos y yo les puedo asegurar que no hay nada que puedan tocar en su casa que no lo tenga y que no les provoque. Hay humanos que son más resistentes a eso, pero ese tema también lo vamos a hablar en casos futuros. Esas petroquímicas de esas familias envenenan con este tipo de productos, con los petroquímicos, y no les importa. Ni siquiera lo voltean, ni siquiera les duele, ni siquiera les lastima. Así que para que vayan viendo más o menos qué tipo de personas son y a lo que estamos sometidos, enfermos, en crisis, sin dinero, sin riqueza, sin voluntad, sin nada estamos sometidos. ¿Cuáles son sus objetivos hasta hoy en día? Terminar de apoderarse de todas las fuentes renovables, sea el agua, ese es uno de sus principales objetivos hoy en día. La parte del acceso al petróleo, que todavía no siguen siendo totalmente dueños del petróleo, por eso los conflictos en Medio Oriente, y el gas. Sabemos que el principal productor de gas, ¿quién es? Rusia, y sabemos que, como les digo, ellos tienen controlado Rusia, pero Rusia le vende ¿a quién? A China y a Corea del Norte. ¿Por qué razón? Porque ellos están detrás, porque a ellos les interesa tener a esos países controlados a través, si no es por medio de sus bancos, por medio de los recursos. Así es. ¿Listo? No hay forma. Realmente no hay forma. Acá también nos ponen Monsanto, sí, Monsanto todo eso, Bayer, etcétera, etcétera. La maraña de todo esto que se teje es tan grande y obviamente estas familias como los Monsanto, como los Bayer, como la familia Walmart y demás, son familias que han tenido ciertos vínculos, como les decías, con hijas, con parientes de estas familias que se pueden ir vinculando, acomodando y se les va permitiendo ir avanzando a una escala mayor en el sistema o en este maneje, junto con reuniones como la que habías dicho, como la de los Boehmen Group, como la Bilderberg, donde invitan a empresarios, a políticos interesantes que ellos les llaman, y empieza, digamos, el desfile de regalos y de presentes para ellos, para que obviamente acaben haciendo lo que se les antoja. Lo que se les antoja. Además, les voy a contar un dato muy interesante. Existe una tercera generación, en los años 1800, de uno de los hijos de los Rothschild, que llega a ser elegido senador de Inglaterra. De creer ustedes, se llama Lionel Rothschild, lo pueden buscar. Y es famoso por una sencilla razón, él es elegido como
senador, pero era judío. Y la ley en Inglaterra establecía que no podía ser de esa religión para llegar a ese escaño. ¿Sabes qué hicieron? Estuvieron 2 años sin el senador. Sí. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. 2 años sin senador. Hasta que lograron que la ley cambiara, que permitieran de cualquier tipo de ideología y ocupó su escaño. Así es. Así de simple. Es muy simple. Bueno, no es muy simple de entender, pero sí es muy simple de ver. De ver. Bueno, se nos acabó el tiempo. Llevamos 1 hora y media ininterrumpida de programa. Ojalá podríamos hacer más. Recuerde que hay ahí unos regalos esperando. Métanse. Vamos a seguir posteando. Pásense a Facebook y ahorita vamos a seguir posteando cositas ahí en Facebook. Mañana también para que participen en los regalos, participen en el conservatorio, se puedan meter ahí a preguntarnos, se informen sobre esto. Vamos a seguir con esta serie de programas, alargarlos, es una parte muy larga, pero que hay que contarla poco a poco para irnos entendiendo. Participen, suscríbanse, den like, mándenos sus propuestas, compartan, déjenos su opinión y obviamente el programa se queda ahí en YouTube. Igual sigan compartiendo, síganlo viendo, porque eso obviamente nos ayuda a todo esto. Estamos preparando también entre semanas poder subir otro tipo de información, programas, etcétera, para que obviamente podamos seguir compartiendo este tipo de temas de interés. Les recordamos el conversatorio, 1 de diciembre, cerca de Plaza Mayor en Romoser. Apúrense, el cupo es limitado. Ya hay uno menos porque ya regalamos una entrada. Al rato vamos y ya habían alrededor de 15 espacios confirmados. Por favor, apúrense para que puedan asistir a este conversatorio. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes de Crowley. Nos va a acompañar Holman, va a estar Chuck, voy a estar yo. Y lo más importante, vamos a abrir preguntas al público. Vamos a compartir con ustedes. La idea es tener Y habrá regalos muy buenos de todo lo que estamos formando, de esta hermandad de estudios, de cuestiones ocultas, filosóficas y demás. Así que acompáñenos y se van a llevar una muy buena charla, una muy buena convivencia y muy buenos regalos. La segunda, que ya se lo dijimos, si tiene algún evento paranormal, ya sea en su casa, en su negocio, donde sea, y quieren que el equipo de Universos Desconocidos los visite, lo analicen, les ayuden, intentemos ayudarle con muchísimo gusto. Y lo otro es, si quiere que se les visite en su comunidad, mándenos también una invitación al inbox, la analizamos y con muchísimo gusto podríamos coordinar con ustedes la actividad para poderla desarrollar. Así es, Eric, muchas gracias por estar. Gracias a ti, Chuck. Soy Luis Chuck Delgado. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 8 de la noche, por nuestro canal de YouTube. Los esperamos. Sigan en contacto con Universos Desconocidos en Facebook y en YouTube. Hasta luego. Buenas noches. Estados Unidos es pero tan subjetiva. En este momento muchos estarán viendo o siguiendo de reojo lo que diga CNN, NBC, New York Times, en fin, todos los medios de comunicación de los Estados Unidos. Pues les tenemos una noticia para comenzar con una noticia bomba. Los dueños de los principales medios de comunicación en los Estados Unidos, llámese CNN, Fox, ABC, Daily News, todos estos medios, escritos los dueños o televisión de broadcasting, son los Rothschild. Ellos son los verdaderos dueños que están detrás de ellos. Así que lo que ustedes ven ahí, básicamente es show. Show, dándole seguimiento a una noticia donde ya han existido muchas informaciones, pruebas contundentes de terceros, donde han grabado reuniones, sobre todo con Clinton, los Rockefeller, con Clinton y los Rothschild, e inclusive hace una par de semanas vi una reunión entre Trump y en un restaurante con los Rockefeller. Entonces, en realidad, hay muchos hilos que vamos a comenzar a ir desmenuzando. Les prometemos una cosa, vamos a ir desmitificando muchos conceptos, pero vamos a ir despacio. No queremos ir rápido, no queremos dar información somera o datos al tarantantán, no es nuestro estilo. Queremos dar datos conscientes, basados en hechos históricos y que les permitan a ustedes ir entendiendo, porque es una maraña, realmente esto hay que irlo deshaciendo, hay que irlo destapando paso por paso. Una de las primeras cosas que queremos hacer
es explicar qué está detrás de todo esto. Y detrás de todo esto, como siempre, está el dinero. Y para poder explicar el dinero, hay que explicar qué es un banco, porque al final y al cabo, esa es la mejor representación del dinero. Así es. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Unis Conocidos. Denle suscribir para que estén recibiendo las noticias, material que viene en futuros programas. Y también dar like a los videos. Sus likes y sus suscripciones nos ayudan a mantener en vivo, en mantener en línea este proyecto que lo hemos trabajado, obviamente pensado en ustedes y con todo lo que ustedes quieren saber. Sí, estas personas desde hace ya bastante tiempo han venido manipulando. Hubo un rompeaguas a partir más o menos del siglo XVIII, sobre todo con la Batalla de Waterloo. Con la batalla de Waterloo, pero sobre todo con el destape de la industrialización del ser humano, Sí. donde la gente que ya tenía poder, que ya tenía dinero, que había hecho dinero con la conquista, con la esclavización, toma las empresas, toma los emporios petroleros, se deja usar el carbón, se empieza a usar el petróleo, los petroquímicos, y empiezan a hacer mucho dinero de eso. Y empiezan a hacer, la mayoría de los países empiezan a prohibir a los esclavos. Pero entonces empiezan a hacer esta nueva forma de esclavismo. Tú nos vas a explicar ahorita, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, las sociedades, las comisiones, los sindicatos, las empresas empiezan a formarse estrategias para tener a los obreros, para tener a la gente, siempre encadenada al dinero. Sí, hay que comenzar que en el siglo X, básicamente, el poder obtener oro como metal de intercambio, suceden varias cosas. Una, lo primero, los asaltantes comienzan a aparecer. Entonces te asaltaban, te robaban, te mataban, te quitaban el oro y entonces se convirtió en un asunto también de seguridad. Entonces alguien inventó que sería bueno llevar el oro a un lugar donde se guardara, se registrara y a usted le daban el famoso papel, el pagaré. Así es. Pero resulta, pero resulta que el tiempo pasa. Y al principio funcionaba muy bien. Usted iba, depositaba el oro, le daban el pagaré, eso le daba a usted acceso a su fortuna de dinero y posteriormente compraba cosas con el pagaré, intercambiaba, le daban otro pagaré, etc. Pero resulta que alguien se dio cuenta que los bancos comenzaron a lucrar con los pagarés. Entonces de repente había más pagarés en la calle que oro real en los bancos. Y alguien lo dijo y se hizo público. Cuando los verdaderos dueños del oro regresaron al banco, a lo que llamaban banco, a reclamar su oro, se dieron cuenta que no estaba y comenzó un problema muy, muy, muy serio. Hasta el punto en que se inventó la verdadera banca. Los principios que decías, los principios de los Morgan. Entonces se hace una leve variación en la cual las personas llegan, pero el principal objetivo del banco, ¿cuál es? Prestar. Ese es su principal objetivo. Entonces usted llega, el banco le entrega una constancia, un depósito, hoy en día un certificado electrónico que le hace supuestamente creadora de ese dinero, que en realidad usted no sabe si está o no está en el banco, y comienza a transar con esto. Y se convierte en el arma más poderosa del mundo, más que una bomba atómica. ¿Por qué? Porque con esta arma... Los desconocidos, nuestro capítulo 002, una serie de programas que hemos lanzado a través de la ventana del YouTube, con la disposición y obviamente con la gente que ha querido que sigamos con estos programas, con esta información. Buscamos, yo creo que el medio más conveniente, que es el YouTube, así que vamos a seguir con estos programas todos los martes a las 8 de la noche en vivo totalmente. Hoy hay elecciones en Estados Unidos, lo comentábamos en el previo, hay elecciones en Estados Unidos. Muchos estarán pendientes, muchos estarán diciendo no que gane Trump, no que gane Clinton. Habrá otros programas que están analizando y sobreanalizando y diciendo mentira y media y analizando cosas que no tienen sentido. Pero la verdad es que a lo largo de la historia que nos ha enseñado, desde que el ser humano se dejó manipular por otros seres más poderosos y les entregó su cuidado y les entregó sus riquezas y les empezó a pagar tributo, el ser humano, nosotros, la clase obrera, los que vivimos el mundo normal,
no tenemos voz, no tenemos voto, no tenemos decisiones sobre ese mundo. Se ha dejado claro en varias circunstancias, se ha dejado claro en varios momentos de la historia, y hoy lo vamos a analizar, vamos a hacer un recorrido por esos momentos, por esas familias, y ahí descubriremos, para los que lo saben y los que no, verán quiénes son los reyes, los dueños de este mundo. Hoy vamos a hacer un recorrido, como dice Chuck, por todo este telaraña de cosas que vienen desde los años 1700, que fue donde comenzó toda esta historia, y vamos a ir viendo por qué el resultado y el manejo que se le da a la noticia de las elecciones en los estados, ganancia o poder lucrar con algo, se reducía al trueque. Entonces, de repente, tú hacías un pastel, llegaba una persona con unas frambuesas, intercambiaban y le daban. Pero muchas veces esa forma de trueque tenía sus inconvenientes que se comenzaron a agravar. Porque, por ejemplo, puede ser que las frambuesas que traía el vecino no eran de tu agrado para tus pasteles, él se resentía porque no tenía quien vendérselas, claro, y comenzaba una serie de problemas. Entonces alguien dijo, ¿saben qué? No más trueque. Utilicemos un medio donde todos tengamos una forma de medir nuestras riquezas, y fue como lograron establecer que el metal más importante en el planeta era el oro. Entonces, de acuerdo a la cantidad de oro que usted tuviera, así era su riqueza. Así es, empezaron con oro, con la plata, digamos, para evaluar monedas más pequeñas, y también lo que se empezó a trabajar es que obviamente al tener una sobreproducción, ya no te alcanzaba el trueque. Entonces yo podía, al tener la agricultura, uno podía tener muchas toneladas de algo, entonces yo era más rico que el que solo podía tener una vaca. Pero ¿cómo hacía para tener eso? Entonces hay que darle dinero. Tú me tienes que dar algo porque entonces lo que tú tienes no me alcanza. Correcto. Entonces mejor dame algo, dame otra riqueza. Y obviamente empezaron con las prácticas de dinero. Fue aproximadamente en esos siglos donde estas personas, estas familias, sobre todo una familia muy interesante que también hablaremos de ella, tal vez algunos la conozcan, algunos no, la familia Morgan, es de las que sobre todo empieza a iniciar las bases de todos los estatutos bancarios, obviamente favorables para ellos. Jamás harán un movimiento de estos que le favorezca al pueblo, sin lugar a dudas, jamás. Correcto, para que les favorezca a ellos. Y al crear el asunto o establecer el oro,